esto durante los últimos días en algo que de por sí es raro para un presidente llamar a incumplir con las obligaciones fiscales de parte, en este caso, de los ciudadanos del país, como son los bonaerenses. Es peligroso lo que hizo el presidente y yo te diría, le pondría un adjetivo más, es poco serio, porque digo, un inversor extranjero, incluso un especulador financiero, llamar a no pagar impuestos, digo, a desfinanciar a un Estado, y el presidente no podían contestar desde el gobierno cuando se dijo, bueno, pero si ustedes van a restituir el impuesto a las ganancias. Incluso desde sectores liberales, y esto es importante, Nuria, porque al presidente le importa mucho cuando desde su propio sector lo critican, Sí. desde sectores liberales, de comunicadores liberales dijeron, bueno, pero esto se podría aplicar también al Estado Nacional, porque hay impuestos que son súper distorsivos como el impuesto al cheque. Entonces ahí es donde yo creo que él resbaló, ¿no? Él ya sabemos que hay una dinámica en la que José Luis Espert prácticamente dice lo que Milei no se anima a decir en público o no quiere decir él a nivel personal porque es el presidente. Sí. Entonces José Luis Espert lo dice. Bueno, esta fue una de esas cosas. Sí, pero en este caso el presidente igualmente no tuvo problema en ratificar lo dicho por José Luis Espert primero, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá de si es discutible o no, y de eso también quiero preguntarte, porque claro, Kicillof después habló de injusticias en lo que son la coparticipación de los fondos que la nación recibe, esta pelea ya de larga data. Pero claramente el ciudadano de la provincia de Buenos Aires tiene que hacerle frente, en este caso, a un impuesto aumentado que no tiene otro calificativo que impuestazo, ¿no? Estamos hablando del urbano, el rural y patentes. Sí, lo que sucede es que Axel Kicillof está en un laberinto, yo ya lo he dicho varias veces acá en Canal Económico, del que no queda claro cómo va a salir. O sea, digo, ahí hay una batalla, él es árbitro entre los intereses de Sergio Massa, de Máximo Kirchner y también de alguna manera de Cristina Kirchner y lo suyo propio. Ayer no sabemos si a Ferraresi lo mandó él o lo mandó alguien para criticar a la Cámpora, por lo tanto a Máximo Kirchner y indirectamente o muy indirectamente a Cristina Kirchner. Entonces ahí es como una cuestión bien problemática en la que Kicillof, por un tema que viene desde 1987, que la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires votó a favor de la coparticipación que rige hoy. Digo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires votó a favor de la coparticipación que rige hoy, porque Alfonsín se lo pidió a Armendáriz accedió y la provincia de Buenos Aires quedó en la situación pésima en la que está hoy en el reparto de coparticipación. Eso se modificó en el 91 porque para el PJ era desesperante ganar la provincia de Buenos Aires, fue el vicepresidente Duhalde y se modificó parcialmente con el fondo del conurbano. Sí. El fondo del conurbano era un fondo en dólares, Nuria. Sí. Después el fondo del conurbano se especifica para que la provincia, obviamente se especifica con todo lo demás, para que la provincia dependa de nación de vuelta, como querían Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y bueno, y así es, ahora tenés una provincia dependiente de nación, pero no con Néstor o Cristina Kirchner en la presidencia. Bueno, recordemos que la provincia de Buenos Aires es una situación mala por donde se la vea. Es una de las provincias que más se beneficiaba con estos fondos que están fuera de la coparticipación ley, digamos, ¿no? Estos fondos discrecionales. Es una de las provincias más beneficiadas por los aportes del Tesoro Nacional, por las obras de Nación. Vos pensás que el ex ministro de Obras Públicas de Nación es el ahora ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, que es una figura ascendente dentro del PJ, no solo bonaerense, sino del PJ nacional. Entonces, hola, Hernán. Kicillof dice, nosotros somos, junto a la ciudad de Buenos Aires, los que más aportamos a la nación. ¿Esto es claro, así? pero, ¿Está al mismo nivel la provincia de Buenos Aires que la ciudad, más allá de que tiene muchos más habitantes que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tanto la provincia como la nación aportan muchísimo. Ahora, lo que sucede, muchachos, es que ustedes, no la ciudad, porque la ciudad ni siquiera era autónoma. Entonces, la coparticipación de 1987, y eso es lo que vale, y los pactos fiscales posteriores, por supuesto, es previa a la autonomización de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ciudad de Buenos Aires recibe su parte de nación
cuando se autonomiza, la parte que se le da a la ciudad viene de Nación. Sí. Pero aparte hay un acuerdo anterior, que es que porque las autopistas las hizo Nación y porque los empleados públicos viven en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires y porque el Estado Nacional está en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires se beneficia tanto de esta situación que se le da muy poca coparticipación. Este es un acuerdo viejo, entonces salir cada tanto y decir nosotros nos perjudicamos. No, lo que pasa, muchachos, es que la legislatura bonaerense en 1987 aceptó este acuerdo. En los sucesivos pactos fiscales también se aceptó este tipo de distribución y la ciudad de Buenos Aires ni siquiera era autónoma en 1987, así que tuvo que aceptar lo que Nación le cedía. Macri le trató de ceder un poco más, después se volvió para atrás con Alberto, después la Corte lo volvió se lo volvió a otorgar, pero bueno, Nuria, no se puede estar cada mes discutiendo algo que se resolvió en 1987 y si no, va a tener que hacer lo que finalmente hizo, que es aumentar la recaudación propia. Toda esta catarsis de firmamos lo que hicimos en 1987 estuvo mal, porque básicamente lo que dicen es eso, toda esta catarsis termina en que se suben los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Al presidente de la Nación le gustaría que el gobernador esté ahogado económicamente, impositivamente, entonces llama a una rebelión fiscal o lo que fuere, porque lo ve como un posible competidor, un competidor ideológico, etcétera, etcétera. Axel Kicillof se la devuelve y le dice, pero si es solo un fenómeno monetario, la inflación, ¿cómo puede ser que vos te estás peleando con los supermercados y les pedís por favor que bajen los precios? ¿Y cómo puede ser que estás importando pan lactal de Brasil, subsidiando a la industria brasilera, a la agroindustria brasilera, para bajar los precios? Si es solo un fenómeno monetario, señor presidente de la Nación. Entonces se tiran palos entre ellos y obviamente la que termina pagando va a ser la ciudadanía y sobre todo los bonaerenses por un mal acuerdo que se hizo hace más de 30 años, Nuria. ¿Y cómo se resuelve, Hernán? Hay que ir a otra coparticipación federal. Vos sabés que la Constitución dio 10 años de plazo en el 94 para una nueva coparticipación. Ese plazo nunca se cumplió. Se hizo bien discrecional durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner porque se quería que las provincias dependan de Nación. La verdad es que no es que va a haber una solución, Nuria, va a haber parche y en un momento se va a quedar en una situación que va a ser permanente. Creo que estamos en esa situación. ¿Por qué? Claro. Porque las presidencias bien fuertes que controlaban la Corte, las dos cámaras del Congreso, la CGT, la mayoría de las gobernaciones, ese tipo de presidencias, Nuria, es muy probable que sean parte del pasado. Claro. Que no vuelvan nunca más en la Argentina. Claro. Muy probable. Claro. Entonces, lo que va a suceder es como que el statu quo se va a solidificar, se va a consolidar. Entonces, lo que vos tenés ahora lo tenés, lo que no. Y puede que hagas algunas amenazas, voy a cortar el petróleo, voy a exportar con el acuerdo de San Nicolás, adujeron un acuerdo para exportar sin retenciones y después amenazas, ¿no? Entonces vas a decir, vas a amenazar, vas a golpear la mesa, vas a negociar, vas a lograr algo o no. Pero lo que yo creo que va a suceder, Nuria, es que esto se va a consolidar. Este statu quo de lo que reciben las provincias hoy, de cómo están repartidas las cosas, se va a terminar consolidando. Por ejemplo, Santa Cruz probablemente consiga un acuerdo por yacimientos Río Turbio, que es un agujero dentro del presupuesto nacional, pero lo veo muy poco probable que consiga más cosas. O sea, las provincias van a conseguir que no le saquen lo que ya tienen, pero dudo mucho consigan más cosas de forma estructural. Hernán Madera, analista político, gracias por este contacto como siempre.